La porción que vamos a ver hoy, hermanos, es parte de este tema que estamos viendo del diluvio, que arrancamos en el capítulo 6, y aquí viene llegando el final de este gran episodio que conocemos como el diluvio y que, bueno, mucha gente intenta desprestigiar, decir que nada más se trata de un mito, de un cuento, pero creemos, hermanos, que esto ocurrió y creemos firmemente que el relato del diluvio, que si bien es bastante aterrador cuando imaginamos los detalles de todo esto, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de gracia, donde el Señor llama al arrepentimiento y expone, manifiesta su gracia. Vamos a leer los primeros 17 versículos de este capítulo 9 de Génesis. Dice la palabra de Dios de esta manera, Génesis 9 del 1 al 17. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, y de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío, que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Señor, venimos delante de ti, suplicando tu guía, tu dirección en este momento. De nueva cuenta, rogamos esto. Guíanos, Señor, ayúdanos a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, el mensaje que tú estás entregándonos en esta hora. Danos oídos para oír, Señor. Tú conoces cada situación de los que estamos aquí presentes. Y Señor, por favor, rogamos que tu palabra llegue a nuestros corazones, nos llame al arrepentimiento, traiga convicción de pecado en las áreas donde tú conoces, pero sobre todas las cosas, Señor, que podamos ver la esperanza que en Cristo tenemos. En el nombre de Jesús, te lo rogamos. Amén. Quisiera centrarme, hermanos, en este pasaje, específicamente en dos lecciones que podemos encontrar una vez que Noé ha bajado
del arca, podemos ver cómo Dios ha sido fiel. ¿Se acuerdan lo que Él había prometido? Que lo iba a salvar. Dios quiso mostrarle gracia a Noé y su familia. Y bueno, ahora ya están fuera del arca. Han bajado. Han comprobado que Dios ha sido fiel. Y bueno, una de las cosas que debemos recordar en el capítulo anterior es que se dejó claro, y el mismo Dios lo dejó claro, que el pecado aún reside en el corazón del hombre. Dios, hermanos, bien pudo decidir acabar con todo y emprender otro proyecto que trajera gloria a su nombre sin incluir al hombre. Por el pecado la humanidad merecíamos que la historia terminara en ese punto del diluvio. Listo. Pero vemos que Dios continúa desplegando su gracia y su bondad. Ahora con Noé y su familia, que vienen a representar el pueblo de Dios. Y Dios continúa con su proyecto divino de tener comunión con criaturas que llevan su propia imagen. Y a pesar de la inclinación del hombre, que sigue siendo hacia el mal, Dios continúa su proyecto. Y los envía de nuevo a ese mundo que ha sido juzgado por el diluvio. Dios ha prometido no exterminar a los nuevos habitantes de este nuevo mundo con un diluvio. Sin embargo, en este capítulo 9 de esos primeros 17 versículos vemos nuevas disposiciones que Dios le va a poner a su nuevo mundo. Una legislación se hace necesaria para frenar la violencia del mundo antediluviano y proteger la vida. Estas nuevas disposiciones son necesarias para hacer frente a la naturaleza del hombre que tiende al mal. La primera lección que podemos encontrar entonces es que a pesar de la inclinación del corazón del hombre hacia el mal, Dios envía de nuevo a su pueblo al mundo y los envía con su bendición. Y así empieza el primer versículo. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Baja y los envía con su bendición. Les da ciertas normas de cómo va a ser el mundo ahora. Y entre la primera cosa que vemos, por ejemplo, aquí es, les da nuevamente el mandato de propagar la vida. Este nuevo comienzo con Noé, si se dan cuenta, es semejante al comienzo que se tuvo con Adán. Dios repite la bendición que le dio a Adán cuando lo creó. ¿Se acuerdan? En Génesis 1, 27 y 28, creó Dios al hombre a su imagen, la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenen la tierra. Lo que le fue dicho a Adán, ahora se le dice a Noé. Noé es como un segundo Adán que entra a este nuevo mundo que ha sido purificado por el juicio del diluvio. Y claramente nos podemos dar cuenta que Dios no le quitó su imagen al hombre, aún la lleva. Y les da el mandato de poblar la tierra, teniendo hijos, los cuales también serán portadores de la imagen de Dios. Los hijos han de ser vistos así, como una bendición del Señor, que portan la imagen de Dios. No deben ser vistos entonces como una carga o como una molestia. Son seres humanos que portan la imagen de Dios. Pero claro, dañados por el pecado, necesitados de un Redentor, necesitados del Evangelio. Y esto hace, hermanos, vital, importante, necesario que nuestros hogares sean centros de predicación del Evangelio. Dios continúa su proyecto divino.
Dios bien pudo quitarle al hombre su imagen. Dios bien pudo rebajar al hombre y hacerlo como uno de las bestias. Bien lo pudo rebajar a una criatura inferior, incluso a la creación animal. Pero no hizo esto. Dios continúa su proyecto divino con el hombre para poblar la tierra. El mismo mandato que Adán. Llenen la tierra con hijos que lleven mi imagen. Y de esta manera hacer que mi gloria sea conocida. Esto le dio propósito a la vida de Noé. Noé pudo haber salido del arca y decirle a Dios, gracias Dios por preservarme, pero ¿y ahora qué? O sea, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Podemos ver que Dios lo bendijo, de cierta manera le hace ver que sigue portando la imagen de Dios y les manda a reproducirse y llenar la tierra con seres humanos que portan la imagen de Dios y de esta manera dar a conocer su gloria. Y te preguntas cuál es el propósito de tu vida. Aquí tenemos un claro propósito de nuestras vidas. Somos portadores de la imagen de Dios. Estamos aquí para representarlo. Debemos llenar la tierra y hacer conocida la gloria de Dios. Esto es algo que nuestros hijos tienen que aprender. Son portadores de la imagen de Dios. Dios nos ha hecho personas. Somos llamados a honrar a Dios con nuestros pensamientos, con nuestros corazones, con nuestra voluntad. El pecado ha afectado esto. Pero el Evangelio son buenas noticias de un Redentor que nos restaura, que nos salva y nos regresa al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Al experimentar su obra de salvación en nuestras vidas, respondemos con gratitud por su bondad y misericordia, y entonces vivimos nuestras vidas dando a conocer su gloria y llenando la tierra con su gloria. Leemos algo en el versículo 2. Dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Esperaríamos haber leído la continuación del mandato dado a Adán en esto que se le dijo a Noé. ¿Se acuerdan? Dios le había dicho, sojuzgad, señoread, y como que aquí no se lo dijo a Noé. Pero el hecho de que no se le haya dicho esta parte a Noé, no indica que el hombre ya no va a tener dominio sobre la creación. Aparentemente antes del diluvio, cuando toda carne se corrompió su comportamiento, como dice el capítulo 6, versículo 12, parece ser que algo también ocurre con los animales, se descontrolaron, y es probable que le perdieron incluso hasta el miedo a los seres humanos. Y lo que podemos ver aquí es que Dios está confirmando y realzando el dominio humano sobre los animales. Sin duda, por el pecado que ha entrado, ha ocurrido una clara fractura entre el reino animal y la humanidad. Se ha creado una evidente discordia. Cuando se le dio este mandato a Adán, no había entrado el pecado. Había una tremenda armonía entre la humanidad y el reino animal. No ahora sí. El mandato de sojuzgar y gobernar del hombre sobre la creación, evidentemente lo que se está mostrando aquí es que va a ser difícil, va a ser duro, no va a ser sencillo, pero continúa el proyecto de Dios, de poner al hombre como un vicerregente, teniendo responsabilidad y siendo un mayordomo también de su creación. Otro asunto que también pone el Señor aquí en esta como una nueva disposición de su nuevo mundo es un respeto a la vida animal. Es otra diferencia que se da aquí. Dice el versículo 3, todo lo que se mueve y vive,
os será para mantenimiento, así como las legumbres, las plantas verdes, os lo he dado todo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En Génesis 1:29, Dios le había dado al hombre también se lo dijo, se lo concedió a los animales, a las bestias, aves, que comieran plantas, semillas, frutos de los árboles. Eso iba a ser para su alimento. Y aquí se está autorizando a la humanidad comer carne ya. Hay quienes afirman que la matanza de animales para comer ya se practicaba y aquí solamente se está mencionando por primera vez, pero bueno, lo que vemos en Génesis es que en el capítulo 3, versículo 21, se habla de animales que fueron muertos para vestir a Adán y a Eva. En el capítulo 4 se habla de animales que se ofrecían en sacrificio, pero no hay ningún ejemplo de animales que se hayan matado para comer hasta antes que de este capítulo 9. Ahora el hombre está específicamente autorizado a matar animales para comer. Y esto parece ser un nuevo aspecto de la supremacía del hombre en el orden de la creación. Obviamente esto no se trata de un mandato para dejar de ser vegetariano y volverse carnívoro. No hay nada de esto aquí. Es un recordatorio del cargo y responsabilidad del hombre de ejercer dominio sobre el orden creado. Sin embargo, esta autorización tiene restricciones. No se podrá comer carne con su sangre, que es su vida. Aunque sea autorizado comer carne, los seres humanos deben seguir mostrando respeto por la vida animal. De hecho, años más tarde esto quedó establecido como la ley de Dios para su pueblo, allá en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Hay una conexión que hace Dios aquí entre la sangre y la vida, ya que la vida de la carne está en la sangre, dice, y Dios es el dador de la vida. La restricción de no comer la sangre ha de verse como el respeto por la vida y sobre todo respeto por el dador de la vida. Los seres humanos no tienen derecho al por mayor sobre las criaturas de Dios, ya que su vida, que está en la sangre, pues es posesión de Dios. Los humanos no deben devorar animales como los animales se devoran unos a otros mientras la sangre late en la carne. Pero también se observa una conexión en el texto de la sangre con la expiación de los pecados. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Por lo que esta prohibición divina, de alguna manera, prepara a los hombres para apreciar el uso de la sangre en el sacrificio. Y al pertenecer a Dios, podría verse como su regalo expiatorio para los pecadores. De esta manera podemos entender que la vida del Cordero de Dios es el regalo expiatorio para nosotros los pecadores. Nos hace referencia a su sangre derramada, el regalo de Dios para nosotros los pecadores, para hacer expiación de nuestros pecados. Otro asunto que también vemos acá es el respeto a la vida humana. Dios deja muy claro que exige respeto por la vida humana. Ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré. De mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto es un serio mandato, una seria advertencia de parte de Dios, que le deja claro al hombre que debe respetar la vida humana. Antes del diluvio se deja claro que la humanidad estaba totalmente corrompida, estaba llena de violencia. Parece que los asesinatos eran hechos cotidianos y los hombres violentos, incluso dice el texto que eran hombres de renombre. Pero después del diluvio, los descendientes de Noé
también tenían el potencial de descender a estos niveles de violencia. Así que Dios está demandando respeto por la vida animal, así también por la vida humana. En la NTV se lee así: exigiré la sangre de cualquiera que le quite la vida a otra persona. Si un animal salvaje mata a una persona, ese animal debe morir. Y cualquiera que asesine a otro ser humano debe morir. Tanto los animales como los hombres serán responsables por quitar la vida humana, dice aquí el texto. Ningún pecado muestra mayor desprecio por la vida que el homicidio. La sangre de un animal puede derramarse, pero no comerse, pero la sangre humana no debe derramarse. La ley de Dios demandaba que incluso cualquier animal que matara a un ser humano sería ejecutado. Y en Éxodo capítulo 21, 28 y 29 usted puede ver eso. Y también Dios demanda un ajuste de cuentas por el asesinato de un hombre. Como dice el versículo 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Tal vez digamos, bueno, yo nunca he matado y pues no pienso matar a nadie en mi vida, ¿no? Pero la palabra de Dios lleva a un grado mayor este asunto de dar muerte. El aborrecer, hermano, es parte también. El odio hacia una persona es parte también de esto. Se reitera claramente que el hombre es creado a imagen de Dios, incluso después de la caída, y como tal tiene inmenso valor. Y Dios ha dicho claramente que quitar la vida a una persona, pues es como quitarle su lugar. Es como querer ponernos en su lugar. Y Él habla de esa persona merece la muerte misma. Precisamente porque la vida es tan preciosa, el que quita la vida a otro voluntariamente debe sufrir la muerte a manos del hombre. ¿Saben cómo se llama esto, hermano? Es la pena de muerte. La pena capital. Yo sé que esto es un asunto polémico, pero aquí está. Esa es la palabra de Dios, su legislación para un mundo violento. Eso estaba destinado y está destinado a proteger la vida humana. Ignorar la enseñanza de Dios es descender cada vez más a una sociedad de violencia. Y argumentar en contra de la pena de muerte, pues es ir en contra de lo que Dios ha dicho. Si bien vivimos en una época donde hay abusos judiciales y a veces la pena de muerte que se aplica en algunos países tiene fines políticos, esto nos hace ver, hermanos, que hay de aquellos encargados de impartir justicia que lo hacen de acuerdo con sus propias políticas y sus propios intereses y no de acuerdo a lo establecido por Dios. Habiendo dado su indicación sobre el respeto de la vida, el Señor cerró esta parte de su discurso a Noé con las mismas palabras con las que inició. Fructifiquen, multiplicaos, es decir, respeta la vida y multiplícate. Y vamos a ver cómo esto va a ser el motivo de la rebeldía que se va a ver en capítulo 11 con aquellos que construyeron la torre de Babel. Porque Dios dijo, llena la tierra. Y ellos dijeron, no, aquí nos quedamos. Este verso, hermano, nos recuerda la importancia y la bendición de la familia. Es de Dios tener familia. Hoy en día hay matrimonios que se casan y deciden no tener hijos porque les estorba. O tal vez dicen, vamos a casarnos y dentro de unos 7, 8 años podemos, para que disfrutemos la vida, como si la familia fuera el estorbo de disfrutar la vida. Tener una familia, tener hijos para la próxima generación es algo que agrada a los ojos del Señor. Vivimos en una época, ¿verdad?, en que los niños a menudo se consideran un inconveniente. Se les considera un impedimento para la autorrealización y la autosatisfacción humana. Pero el no querer tener hijos es una visión contraria a las Escrituras.
Dios señala que es bueno tener hijos. Los hijos son una herencia del Señor. Y tanto en el versículo 1 como en el versículo 7 de este capítulo 9 reiteran esta verdad. En estos primeros 7 versículos, sin duda, podemos ver que las cosas han cambiado. Ya no hay armonía entre las criaturas y el hombre, como el que tuvo Adán antes de la caída, pero Dios ha concedido su bendición. Dios ha bendecido a Noé y su familia y les dice: reproduzcanse, pueblen la tierra, les envío con mi bendición. Dios en su gracia reordena las ordenanzas de la creación, provee para la protección del hombre, declarando la santidad de la vida en el mundo después del diluvio. Sabemos que había sido un mundo violento, así lo describe el Génesis. Pero Dios ya está haciendo provisiones y está dictando nuevas disposiciones para este mundo. Dios quiere bendecir a la humanidad. Dios instituye el respeto por la vida y habla en serio, hermanos. Incluso este asunto de la sangre, que yo sé que es muy polémico, ¿no? En el Nuevo Testamento incluso se volvió a reiterar, porque habían unos judíos que sí decían: sí, está bien que la salvación es la fe en Cristo, pero también hay que practicar estas leyes de los judíos. Hay que circuncidarse, hay que seguir guardando estas leyes. Y hubo un gran problema, al grado que se tiene que crear un concilio donde van los apóstoles y van a discutir sobre este asunto para dejar claro que la salvación es solo por gracia, por la sola fe en Cristo. Y se agrega algo en el capítulo 15 de Hechos, versículo 29. Dice: vamos a pedir, es solo por fe, solo por la fe en Jesucristo es que uno es salvo. Pero vamos también a pedir a los gentiles que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadla bien. Pues aquí el Señor está dejando claro, hermanos, respeto por la vida, respeto tanto por la vida animal como por la vida del hombre. Deja claro la importancia de la familia. Una segunda lección que encontramos es que a pesar de la inclinación del corazón del hombre hacia el mal, Dios establece un pacto con las criaturas hechas a su imagen, prometiéndoles no destruirlos con un diluvio, como lo había hecho con el mundo antediluviano. Dios hace un pacto, hermanos. Vamos a ver un par de características de este pacto. Este pacto incluye a toda la humanidad. Dice el versículo 8: habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales, y toda bestia de las aves que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. La frase establecer no significa comenzar algo que nunca ha existido antes, sino afirmar o confirmar lo que Dios ya le había prometido a Noé. Allí en Génesis 6:8, allí él había dicho: estableceré mi pacto contigo. Vas a entrar al arca tú, tus hijos, tu mujer, las mujeres de tus hijos contigo. Es decir, te voy a salvar, te voy a preservar. Notemos que esta confirmación de este pacto va más allá de Noé, va más allá de sus hijos, va más allá de sus descendientes, va más allá, porque no solo se hace con todos los hombres, sino con cada animal e incluso con la tierra misma. Dios se compromete consigo mismo a no volver a destruir el mundo por medio del agua. En Génesis 8, del 20 al 22, cuando Noé ofreció su sacrificio, Dios prometió que nunca más
destruiría la tierra con agua a causa del pecado del hombre. Ahora se lo vuelve a repetir aquí en el versículo 11. Dios hace un pacto. Es un pacto universal con todo el mundo. Todo el mundo se va a beneficiar de este pacto. La provisión misericordiosa de Dios toca la vida de todos en el mundo debido a su pacto con Noé. La bondad de Dios se extiende a toda la creación. Ahora, esto no contradice, hermanos, este asunto particular del pacto con la vida de Noé. Este pacto no significa que todos en el mundo van a ser salvos. No significa eso. Lo que significa es que la humanidad entera va a recibir lo que le llamamos la gracia común de Dios. Dios está prometiendo que no va a destruir a la humanidad con un diluvio. Esta tierra y esta humanidad van a llegar al fin de los tiempos como Dios lo ha establecido. Tendrán la oportunidad de oír, tendrán la oportunidad de escuchar acerca de un Redentor. Dios se está comprometiendo a no destruir a la humanidad antes de tiempo con un diluvio. Eso es lo que está diciendo aquí este pacto. Este pacto es unilateral en el sentido de que solo Dios es el único iniciador. De hecho lo llama mi pacto. No requiere ningún asentimiento de la humanidad. Este pacto también es incondicional, porque nunca habrá otra destrucción cósmica por agua sin importar lo que hagamos la humanidad. Este pacto obedece a la misericordia incondicional de Dios, de su gracia común, que podemos ver a lo largo de la historia. Nadie hizo nada para merecer esta promesa del Señor. Es gracia. Es una promesa de gracia. Este pacto, Dios quiso incluir una señal de confirmación. Y esta confirmación de su pacto a Noé le va a dar tranquilidad a Noé y le está asegurando la misericordia de Dios. Pero no solo sería para Noé y sus hijos, también para los que estamos aquí. Dice el versículo 12. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. De forma extraña pero apropiada, la señal que Dios da es un arco. Normalmente en Israel el arco se entendía como un arma de guerra. Dios le dice a Noé que va a colgar su arco de guerra en los cielos como una señal de paz. Un comentarista dice que se ha sugerido atractivamente que el arca representaría ahora para los hombres el arco de batalla que Dios ha dejado a un lado. Notemos que en 2 ocasiones Dios menciona esta señal del arco iris y miren cómo lo llama, mi arco, mi arco. Esto nos debe indicar que los seres humanos no pueden controlar esta señal. Esto es una prueba más de que este pacto es incondicional, depende de Dios. Pero hay otro asunto muy importante por destacar también aquí. Me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Notemos el lenguaje que usa. En 2 ocasiones
Dios menciona que cuando Dios, o sea, Él mismo vea el arco en las nubes, se acordará del pacto que ha hecho. No Noé se va a acordar, no los humanos se van a acordar, Dios mismo está diciendo que se va a acordar del pacto que está haciendo. De seguro al ver el arco, Noé identificaría que esa era la señal de la promesa de Dios, de que no va a destruir todo ser viviente con un diluvio. Pero lo que Dios le está diciendo a Noé y a nosotros también, que cuando aparezca el arco de Dios en las nubes, es Dios quien se está acordando de su pacto. Es decir, no solamente mires el arco, sino recuerda que yo me estoy acordando de mi pacto. Y no significa que Dios por ocasiones lo olvida. Nos dice que Él está presente, controla todas las cosas y está consciente de todo lo que está pasando. Esta señal debía traer tranquilidad a Noé. Ahora, el arco no es lo que produce la bendición, sino confirma, es una señal de esa bendición. El arco en la nube no perdonó a Noé. El arco en la nube le recordará a Noé que Dios lo perdonó, porque Dios es fiel a las promesas de su pacto. Es como esas señales, la comunión, por ejemplo, hermanos, no nos salva. El bautismo no nos salva, pero es una señal de que algo interno ha ocurrido. Más adelante el arco iris aparece como una figura en las Escrituras, como un símbolo de la gloria de Dios. En Apocalipsis también vimos ese arco que habla del resplandor de Dios. Esta es la provisión de gracia. Al igual que la narración de la creación, la narración del diluvio, podemos ver que termina con Dios declarando la paz. La vida en la tierra puede desarrollarse con plena seguridad de la fidelidad de Dios a su pacto. La historia del diluvio es, por tanto, una afirmación de la historia de la creación y, en última instancia, ¿se dan cuenta? No habla del castigo de Dios, sino habla de la fidelidad de Dios a su pacto. Concluyamos esto. Este capítulo describe las nuevas disposiciones del nuevo inicio que Dios le concede a Noé y a sus hijos. Y expone dos grandes muestras de la misericordia y de la gracia de Dios: su bendición y su pacto de gracia. Usted y yo vivimos no porque seamos muy importantes para este mundo. Si es que podemos vivir y estar hoy aquí, es porque Dios es fiel a sus promesas. Aunque el corazón humano se inclina hacia el mal, Dios por su gracia nos ha concedido a su pueblo vivir bajo su bendición, portar su imagen, ser representantes de Dios aquí en la tierra como mayordomos. El pecado ha venido a afectar, pero el Evangelio son esas buenas noticias que hablan de un Redentor que redime y restaura. Y tenemos una gran responsabilidad entonces en este mundo. Aunque el corazón humano se inclina hacia el mal, Dios por su gracia establece su pacto con criaturas hechas a su imagen, prometiéndoles que no los va a destruir en otro diluvio. Génesis 9.1 es un nuevo comienzo que está conectado con el primer comienzo de Génesis 1.28. Dios es un Dios que hace nuevos comienzos. Incluso cuando juzga la tierra por su corrupción, en su gracia da continuidad a su reino en la tierra, haciendo un nuevo comienzo con Noé, con su familia y con los animales que estaban con él. Dios marca un nuevo comienzo con Noé.
Claramente Noé es un tipo de Jesucristo. Noé es un nuevo Adán que representa a la raza humana, la simiente de la mujer. La Biblia nos dice de Noé que fue un varón justo, que fue perfecto en sus generaciones. Nos dice que caminó con Dios. Nos dice que obedeció a Dios sin cuestionamientos. Y Noé es una persona con quien Dios hizo un nuevo comienzo en su mundo. Sin embargo, Noé es solo una sombra de uno que es mayor. Es solo un tipo de alguien mayor. Ese es Jesús. Jesús es más grande que Noé. Jesús es el Hijo de Dios quien concede al pecador arrepentido un nuevo comienzo. Jesús ofreció su vida para expiar el pecado humano de una vez por todas. ¿No es lo que dice Pablo en 2 de Corintios? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Con su resurrección, Jesús concede una nueva vida a todos sus seguidores, así como la esperanza de una nueva creación. Como dice Romanos 8:21, libre de la esclavitud de la corrupción. Estas son buenas noticias. No solo es una esperanza para el futuro, hermanos, sino también es un estímulo para vivir en el presente. Por ejemplo, Pedro, en una de sus cartas, usa la narración del diluvio para ofrecer a sus lectores que vivían perseguidos por su fe. Miren lo que les dice en 2 de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. El Señor sabe cómo rescatar a los piadosos de las tentaciones. Así como Dios rescató a Noé, así Dios en Cristo nos rescata incluso del mal presente de este mundo. Él es el Dios de los nuevos comienzos. Hizo un nuevo comienzo con Noé y todas las criaturas que estaban con él en el arca. Hizo un nuevo comienzo con Israel cuando los trajo al remanente del exilio. Y hace un nuevo comienzo con todos los pecadores que arrepentidos se rinden a Cristo. Nosotros somos su iglesia, el cuerpo de Cristo. Y somos parte de ese nuevo comienzo en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Incluso durante la persecución y las pruebas de la vida, los nuevos comienzos que Dios nos ha dado en Cristo nos dan esperanza y valor. Pedro en su segunda carta escribe, nosotros esto es lo que esperamos, según sus promesas. Cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Esta es la nueva vida en Cristo. Este es realmente el gran comienzo que el pueblo de Dios puede tener estando en Cristo. Hoy en día todavía estamos en este tiempo donde Dios sigue mostrando su gracia. Dios ha prometido en Noé, pacto con Noé, de que no va a destruir este mundo con un diluvio. Sin embargo, va a llegar el fin de los tiempos, donde va a haber un peor diluvio que enfrentaron los antediluvianos, el diluvio eterno de su ira. Pero en Cristo Dios está ofreciendo el perdón de nuestros pecados y un nuevo inicio. Un nuevo inicio que tendrá duración eterna. Y esa es la esperanza que el creyente tiene estando en Cristo. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, la vida eterna con nuestro amado Salvador. Por eso podemos vivir con gran esperanza. En Cristo también podemos contar con los nuevos comienzos de Dios,
tanto ahora como cuando Jesús venga de nuevo para restaurar e implementar su reino perfecto con su pueblo. Oremos. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado a Cristo. En Cristo podemos tener un nuevo inicio, un inicio que tendrá duración eterna. Gracias, Señor, porque nos has dado un Salvador que es Cristo Jesús. Gracias, Señor, te damos por tu gracia. Gracias, Señor, te damos porque nos has dado la oportunidad de oír el mensaje del Evangelio que nos habla de Cristo, el único y suficiente Salvador. Señor, gracias porque en Cristo tu imagen puesta en nosotros se va restaurando y tenemos la esperanza que un día seremos conformados a Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a vivir en este mundo de manera que podamos ser de ejemplo y de testimonio de que Cristo salva, de que Cristo restaura. Ayúdanos, Señor, como iglesia, donde sea que tú nos llevas, donde sea que tú nos pones, a ser un testimonio vivo de una obra de transformación que tú haces en nuestras vidas a través de Cristo. Gracias te damos, Señor, por la esperanza que podemos tener. Gracias te damos, Señor, porque en Cristo nos has dado un nuevo inicio. Estar en Cristo es ser nueva criatura y entender que las cosas viejas han pasado. Y he aquí, todas las cosas en Cristo son hechas nuevas. Ayúdanos a entender, Señor, el propósito de nuestra vida en esta tierra. Vivir para tu gloria en todas las cosas que hacemos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.